Esta noche vamos a comentar la mejor película de 2024, con diferencia. Intro y comenzamos. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Este vídeo lo estoy rodando de la madrugada del 30 al 31 de diciembre y lo voy a subir pues prácticamente en Año Nuevo. Por lo tanto, todos aquellos que ya estéis viendo el vídeo, feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo 2026 para todos, y vamos a comentar esta noche una de las películas más importantes, yo diría, vamos así decirlo, como la película más ambiciosa del año 2024. Para mí seguramente la mejor película de aquel año. Y una de las grandes sorpresas que me he llevado, se puede decir, dentro de lo que es el cine moderno y contemporáneo. Ya sabéis todos vosotros que últimamente no estoy muy dado a ir al cine debido a la escasez de oferta cinematográfica, pero esta película tendría que haberla visto, digamos, en su día en una pantalla grande, porque además está planificada de tal modo para que se disfrute precisamente en el cine. El espectáculo o gran espectáculo cinematográfico que vamos a comentar esta noche supone una de las mejores incursiones en el cine de aventuras y en el cine dramático de los últimos tiempos, sin ningún género de dudas. Una superproducción perteneciente a lo que es el cine francés, que además supone la enésima adaptación de una de las grandes novelas de aventuras de todos los tiempos. Una novela de aventuras que además yo me he leído en múltiples ocasiones y que he visto además adaptada a la pantalla, tanto a la pantalla grande como a la pequeña pantalla, bastantes veces. La novela y también la película que vamos a comentar, pero antes os voy a enseñar lo que es el libro que tengo, es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Como podéis ver, pues una novela río, por así decirlo. Fijaos la anchura que tiene el libro, y aproximadamente creo que son unas 1200-1300 páginas, aunque todo depende de la editorial y también de la edición que tengáis entre manos. De lo que es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas se puede decir de ella que es además una novela, una de las más famosas novelas de aventuras, y además una novela que engloba muchos conceptos y mucha profundidad psicológica de todos los personajes. Para mí es una novela bastante más completa de lo que es la otra gran novela y versiones de aquella que son Los Tres Mosqueteros, también del mismo autor. Pero yo creo que El Conde de Montecristo es una novela mucho más profunda, que además penetra en lo que son las raíces de la condición humana, del ser humano, para aportarnos o hablarnos de muchísimas cosas. Ha habido grandísimas adaptaciones cinematográficas de esta novela, sin ir más lejos, como la película protagonizada, creo que fue en los años 70, por el actor Richard Chamberlain, recientemente fallecido también. Y también hay otras múltiples adaptaciones, como por ejemplo la que hizo Gerard Depardieu, el actor francés Gerard Depardieu, o incluso la penúltima adaptación protagonizada por Jim Caviezel, el actor que hizo de Jesucristo, en la obra maestra de Mel Gibson, que fue La Pasión de Cristo. La película que vamos a comentar esta noche es la última adaptación de lo que es la novela de Alejandro Dumas, pero se puede decir, bajo mi punto de vista, sin temor a equivocarme, ya os digo, bajo mi punto de vista, que es la mejor adaptación y la mejor película basada en esta grandísima novela. Una épica superproducción que además ya os digo que yo, se puede decir que la tenía comprada en formato físico, pero que la he visto hace relativamente muy poquitos días. Me la recomendó mi amigo Leandro, también de un canal de YouTube llamado El Despotricador Cinéfilo, y realmente me ha impactado bajo cualquier punto de vista. Seguramente nos podemos encontrar con esta adaptación
de la novela de Dumas frente a una película que lo engloba todo, que es complejísima, que tanto argumental como técnicamente tiene muchas lecturas, que además tiene una planificación absolutamente exquisita y que no hay ningún objeto, mejor dicho, no hay ningún asunto, no hay ningún tema, no hay ningún elemento dentro de la película que esté dejado al azar. Es una película que está planificada al milímetro y además está realizada con una exquisitez, con un sentido de la elegancia, pero sobre todo con una clase realmente apabullante. Ya os digo, la novela, o mejor dicho en este caso, la película que vamos a comentar esta noche, del año 2024, es nada más y nada menos que El Conde de Montecristo. Y además dirigida por dos directores franceses, si me permitís leerlos porque no soy demasiado bueno leyendo lo que son nombres franceses. Sus directores son Mathieu Delaporte y Alexander de la Palentière o algo así. Protagonizada por... Todos son desconocidos, ya os digo, no he conocido yo a ninguno de estos actores. Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, Ana María Bartolomé, esta creo que tiene ascendencia española, y también, sin ir más lejos, a ver si soy capaz de decirlo, Laurent Lafitte. Todos ellos, ya os digo, actores completamente desconocidos, pero que hacen una labor absolutamente magnífica en esta película. Además, como veréis, la película viene en formato Blu-ray con un slipcover realmente elegante y además la caja viene totalmente en negro. Y para mí se puede decir que lo que es la sobriedad y elegancia de lo que es la carátula refleja también la extraordinaria elegancia que tiene y el estilo que tiene o que está filmada la película. Realmente para mí es una película que, al igual que la novela que os acabo de enseñar, pues es un estudio, ya os digo, de la condición humana. Nos habla sobre el orgullo, sobre la envidia, sobre lo que es la traición, lo que son los celos, lo que es la venganza. Es decir, es un cúmulo de elementos que engloban todo lo que es la vida de un personaje, en este caso Edmundo Dantes, el archiconocido Edmundo Dantes. Y todos estos elementos además se engloban y tienen en la película, tanto en la novela, pero evidentemente también en la película, constantemente vasos comunicantes, de tal manera que nos regalan un mosaico de personajes tanto principales como secundarios que constantemente se están enriqueciendo los unos a los otros. Ya no solo tiene esta película una trama principal absolutamente desbordante, sino que tiene una serie de subtramas que van enriqueciendo la principal de una manera como pocas veces el cine moderno y contemporáneo nos ha dado a entender. Además, la labor de todos los actores es absolutamente extraordinaria, pero sobre todo tenemos que hablar en esta película sobre todo de la dirección. Los dos directores de esta película yo creo que han puesto toda la carne en el asador para darnos una película que está planificada al milímetro y que tiene un control del ritmo absolutamente sensacional. Desde el primer fotograma hasta el último, la película dura 3 horas, se toma su tiempo, ya habéis visto lo densa que es la novela, en la que se puede decir que los personajes abarcan todos los sentimientos habidos y por haber. La película, al igual que en el libro, se puede decir que abarca más de 20, casi 30 años de lo que es la vida de Edmundo Dantes, prácticamente desde que es un jovencito, ahora hablaremos ampliamente de lo que es el argumento y todas las complejidades que tiene, hasta lo que es ya su madurez, prácticamente ya al final de la película, cuando ya es un señor, un conde establecido, por toda una serie de casuísticas que le van ocurriendo y que le van marcando como persona, pero sobre todo sus emociones y sus sentimientos. La película también me ha sorprendido debido al grandísimo detalle técnico que tiene, ya os digo, desde el primer hasta el último fotograma. Esta es una película que yo diría que no tiene que tener, o mejor dicho, ¿cómo os lo diría? No tiene que envidiar absolutamente nada a las grandes superproducciones estadounidenses, porque todo lo que es el concepto dentro de lo que es el diseño de producción o la dirección artística, lo que son los movimientos de cámara, súper suaves, lo que es el apartado fotográfico, estamos, como os he dicho en la miniatura, frente además a una apoteosis visual. Todos los movimientos de cámara, todo lo que es el trabajo de iluminación, todo lo que son los planos, la riqueza de planos, están estudiadísimos. Desde los maravillosos y bellísimos planos cenitales que tiene la película, hasta los primeros planos, ahora hablaremos de la interpretación o de las interpretaciones de los protagonistas, porque realmente reflejan mucho con las miradas. Esta es una película muy de mirada, sobre todo porque el protagonista, aquí le tenéis en la contraportada,
El actor Pierre Ninet realmente tiene unos ojos tremendos, todo lo expresa a través de la mirada. Se puede decir que su físico es bastante frío, impertérrito, pero sus ojos lo abarcan absolutamente todo. Es decir, es un actor que lo transmite todo a través de lo que son sus miradas, lo que es la manera que tiene, ya os digo, de mirar, de enfocar a un personaje, pero sobre todo lo que nos logra transmitir, ya no solo con las miradas, sino también con su puesta en escena, con sus posturas, con la manera de caminar. Yo creo que incluso este actor tuvo que estudiar una manera de caminar, porque incluso al principio de la película, cuando es el personaje de Edmundo Dantes, pero cuando luego se transmuta, digamos que metafóricamente hablando, en el Conde de Montecristo, sus maneras, sus poses, su manera de mirar, de dirigirse a las personas, a los personajes, es completamente diferente. Es decir, tiene una riqueza entrevistando, mejor dicho, interpretando este actor que es, yo diría que absolutamente demoledora. Para mí ha sido un total descubrimiento, porque no conocía para nada todo lo que es el elenco de actores de esta película, pero realmente me han fascinado todos, desde el primero hasta el último. Siguiendo hablando de lo que es la dirección, tengo que decir que dentro de lo que es la dirección, la planificación, ya os digo que es exquisita. ¿Y por qué creo que es exquisita? Porque en esta película tiran mucho los directores de clasicismo cinematográfico. Me explico. Esta es una película que, a pesar de ser de aventuras, también, ya os digo, una gran venganza, con todos los elementos que os he comentado anteriormente, también tiene secuencias de acción y sobre todo secuencias con mucho movimiento. Tiene una narrativa muy ágil y muy dinámica en todo momento. Pero he aquí que se puede decir que técnicamente esta película ya no solo no tiene que envidiar nada a lo que es el cine americano, sino que además bebe mucho del clasicismo y le da sopas con onta a la mayoría de películas que se hacen hoy en día en Hollywood. Todo lo que son sus planos son planos amplios, con un colorido realmente extraordinario, y en ningún momento, la cámara se mueve de manera gratuita, sino que la cámara, como en el cine clásico, va siguiendo constantemente a los personajes y sobre todo preparándonos en muchas secuencias para lo que va a venir después. Es decir, se puede decir que en esta película, como ya os comenté en el caso de La Gorgona de la Hammer dirigida por Terence Fisher, el guión técnico está muy bien explicado para darle el trabajo hecho a lo que son los directores. Me explico. Los guionistas, o el guionista de la película, ha hecho un trabajo tan sumamente exquisito que le ha dejado todo a los directores prácticamente para situar la cámara y filmar. Es decir, pocas modificaciones seguro que se han hecho en el guión, porque todo está tan milimétricamente trazado que son los diálogos fríos, calculadores en muchos momentos, pero románticos, trágicos y profundos en otros, realmente no dejan elemento o no dejan tiempo para lo que es la improvisación. Cada movimiento de cámara, cada decorado, cada iluminación está tan perfectamente estudiado que se puede decir, al menos yo lo creo así, que incluso los directores hasta en el más mínimo detalle se han fijado en los detalles del guionista o de los guionistas. Hay una secuencia donde Edmundo Dantes, ya convertido en el Conde de Montecristo, ya os digo, ahora hablaremos de lo que es el argumento, está hablando con su amada o con su examada, por así decirlo, en una secuencia que realmente es muy cortita. Pero lo que es el plano general, en lo que se refiere a diseño de producción, iluminación, vestuario, el movimiento leve de cámara, el juego de plano contra plano, sobre todo planos de escorzo, todo, en una secuencia muy pequeñita, está muy sofisticadamente filmado. Es decir, yo creo que los directores han sido tan meticulosos que ni un segundo de las 3 horas de duración ha sido dejada a lo que es y sé que se hace mucho en el cine, a lo que es una improvisación. Realmente yo creo que esta película debería de haberse filmado como las que se hacían, por ejemplo, en el antiguo Hollywood, al estilo de, por ejemplo, El prisionero de Zenda, Scaramouche y ese tipo de películas de capa y espada que tantas glorias dio al cine, sobre todo dentro de lo que fue la Metro-Goldwyn-Mayer, en los años 50, en los años 60, sobre todo en los años 50. Pero por desgracia este tipo de películas ya no se filman en Hollywood. Hollywood no quiere filmar este tipo de cine. Y tenemos, ya os digo, que irnos al cine francés
para encontrarnos superproducciones de este calibre, que ya os digo, no tienen absolutamente nada que envidiar a otra superproducción que vienen allende los mares, lo que es en Estados Unidos, lo que es evidentemente en Hollywood. Os tengo que decir que el nivel interpretativo que tiene esta película roza, por así decirlo, lo sublime. Ya no solo lo que es el protagonista que os he enseñado anteriormente está extraordinario, es que todos los actores que están rodeando al protagonista, digamos que ninguno sobra, ninguno falta. Todos ellos arropan al protagonista, enriqueciendo la trama realmente como tiene que ser, con una serie de subtramas estupendamente calculadas. Y es que, al igual que os dije en el vídeo anterior con la de Avatar de James Cameron, con la de Fuego y Cenizas de James Cameron, aquí el control del ritmo es realmente muy importante, porque ya os digo, estamos hablando de una película de 3 horas de duración. Y además no se hace pesada, sino que su longitud va como alimentando tu interés y quieres más de la película. Es más, cuando llega el final de la misma, te gustaría que continuase para ver cuál es el futuro de todos y de cada uno de los personajes que sobreviven a esta grandísima tragedia. ¿Por qué digo que El Conde de Montecristo es una película trágica? Porque el argumento, digamos, basado en lo que es la envidia y los sueños rotos, sigue a un personaje de clase media a baja llamado Edmundo Dantes. En la película es el hijo de un sirviente de un gran señor que vive en una gran mansión y que además es marino y que salva la vida a una mujer, digamos que llevándole la contraria a su capitán. Y su capitán, pues, se puede decir, sin temor a equivocarse, que es un hombre que no tiene escrúpulos. Y cuando se lo dice a su contramaestre, cuando toda esta acción, de esta actividad se lo ha dicho, bueno, más que el contramaestre es el dueño de la compañía naviera, lo que hace es delegar a lo que es el capitán, delegarle de su mando y nombrar a Edmundo Dantes como nuevo capitán, despertando las iras de ese antiguo capitán que reclamará evidentemente venganza. Además, Edmundo Dantes está muy enamorado de lo que es la protagonista de la película. He aquí, digamos que hay un tira y afloja de romanticismo y de historia de amor como en las grandes películas de capa y espada filmadas en el Hollywood clásico, como ya os digo, El prisionero de Zenda o Scaramouche, sin ir más lejos, o cualquier adaptación de Los Tres Mosqueteros, también de Alejandro Dumas. Y entonces nos vamos a encontrar con una historia en donde los amores van a estar muy reñidos constantemente. Pero en el principio de la película Edmundo Dantes tiene a su mujer, mejor dicho a su novia, a su prometida con la que se va a casar, pero he aquí que lo que es este capitán vengativo terminará urdiendo una trama, una estratagema, una trama en la que él realmente está metido para quitarse ese marrón de en medio y poder involucrar a Edmundo Dantes en una serie o en una laberíntica trama en donde él es completamente inocente. Además, también un amigo suyo, también enamorado de la misma mujer, formando un triángulo amoroso, urdirá otra trama con este capitán y también con un contramaestre, o mejor dicho, ¿cuál era el título que tenía realmente en la película? Creo que era un gobernador, en donde los tres, digamos que, intentarán meter en la cárcel de por vida a Edmundo Dantes, lográndolo. Y aquí es cuando viene, evidentemente, lo que surge, o uno de los pilares de lo que es el argumento de la película, la envidia. La vida que iba a tener Edmundo Dantes, realmente como capitán de un barco, como gran salvador de la vida de una serie de náufragos, una mujer náufrago en este film, y sobre todo que se iba a llevar a una de las mujeres más guapas y deseadas de todo lo que era la comarca francesa, estamos hablando del año 1816, en el que se desarrolla la trama, provoca unas envidias realmente terribles. Y claro, esa trama de sus enemigos lo urden traicionándole, sobre todo un gran amigo suyo, le traiciona porque él desea a la misma mujer que Edmundo Dantes. Por lo tanto, la envidia es prácticamente como el pilar en donde se sostiene todo lo que es la trama de la película. ¿Por qué digo que también El Conde de Montecristo es una película de sueños rotos? Porque Edmundo Dantes, al ser encarcelado, todo lo que es su vida queda completamente derruida. Pero he aquí que no tendrá tan mala suerte, porque conocerá en lo que es la cárcel, donde le han metido prácticamente de por vida, conocerá un personaje, antiguo descendiente de los templarios, que le culturizará, le enseñará idiomas, le enseñará ciencias, le enseñará matemáticas y a excavar un túnel para llegar a la libertad. Y sobre todo,
a ir a un tesoro que perteneció a los templarios y hacerse poderosamente rico. Por lo tanto, se puede decir que esos sueños rotos que tenía Edmundo Dantes los compensa porque Dios le va a transformar en un ser completamente nuevo. Pero todo tiene su precio, ya que no podrá olvidar a lo que ha sido su amada. Pero su amada, prácticamente 20 años después que han pasado desde que se han dejado de ver, ha forjado una nueva vida, provocando lo que son los celos y los rencores por parte de este personaje, por parte de Edmundo Dantes. Es decir, que es una película que en cada secuencia, en cada bloque de la misma, vamos viendo una serie de características y de lecturas. La envidia, los sueños rotos, el orgullo, lo que es la traición, la venganza, y sobre todo no solo la venganza por parte de Edmundo Dantes hacia esos tres personajes que le han destruido la vida. Pero también esta destrucción de lo que es su vida también ha aprendido otra serie de valores y otra serie de características que le impulsarán en una nueva sociedad completamente abierta para él, pero una sociedad que estará realmente a sus pies. Edmundo Dantes tendrá la oportunidad de convertirse en alguien importante económicamente hablando, llamado Conde de Montecristo. Se puede decir que un título inventado por él mismo, al menos así nos lo indica en la película, no es un título real. Y urdirá una gigantesca estratagema para a los tres personajes que le han, digamos, vengado, mejor dicho, que le han traicionado, urdir una gigantesca estratagema para ir destruyéndolos poco a poco. Como le dice Edmundo Dantes a uno de los personajes de la película, también importantísimo, no quiero soltar demasiados spoilers, pero para hablar de esta película argumentalmente de una manera profunda necesitaríamos un vídeo de 10 horas, porque son tales todos los recovecos, todas las raíces que tiene el argumento, que además luego se nutre de otra serie de subtramas, enriqueciendo la principal, que sería realmente una labor prácticamente titánica como la estancia de Edmundo Dantes en la cárcel para poder hablaros de todo de una manera abundante. Por lo tanto, nos vamos a quedar un poquito lo que es en la superficie, pero sí que os puedo decir que estamos hablando de una auténtica obra maestra desde el punto de vista argumental, porque ya os digo, como os he dicho anteriormente, que el tratamiento en lo que es este guión es absolutamente muy rico y muy complejo. Y ya no solo como complejidad en sí mismo, sino también llevado a la planificación, al guión técnico, del cual luego hablaremos posteriormente cuando se hable de la parte técnica del film más en profundidad. Realmente todo lo que son las expectativas de Edmundo Dantes se verán colmadas, pero eso sí, él tiene por delante lo que es la labor de la venganza. ¿Por qué es una película que nos habla también del orgullo principal? Porque Edmundo Dantes, que además tiene una amplia gama de emociones y sentimientos dentro de su arco dramático, también tendrá ataques de orgullo al enterarse de que su amada de toda la vida se terminó casando con uno de los hombres que le traicionó. Y claro, lo que es esa, digamos, ese orgullo interior de no poder haber vivido la vida que le correspondía, porque él, dentro de lo que son sus emociones, sus sentimientos, él se percata de que ese personaje que le traicionó ha vivido la vida que no le correspondía, y que le correspondía a él solo, no a su amigo. Por lo tanto, lo que es la envidia y el orgullo también florecerá en Edmundo Dantes, sabiendo que ese enemigo suyo, amigo en la infancia y en la juventud, o amigo en la juventud, se puede decir que ha vivido la vida que a él le correspondía. Y claro, se siente celoso, se siente con un orgullo y con una envidia que no puede controlar. Y ese orgullo le impedirá amar como debería de ser a su mujer, o a la que iba a ser su mujer, pero a su vez su mujer no le terminará tampoco escogiendo a él, como posteriormente veremos dentro de lo que es la trama de la película. La cantidad de subtramas que tiene el film es absolutamente apabullante y demoledora. Además que irán surgiendo a lo largo de la película personajes que ya os digo, no solo enriquecerán la trama, sino que también le irán cambiando la psicología a Edmundo Dantes. Porque Edmundo Dantes ya tiene planificada su venganza, pero también habrá elementos dentro de la propia venganza que tendrá que ir modificando según se vayan cumpliendo otros objetivos anteriormente fijados. ¿Por qué? Porque una serie de personajes, dos jóvenes, una pareja muy jovencita, un chico y una chica, serán utilizados por Edmundo Dantes, pero a su vez Edmundo Dantes se retroalimentará de ellos, de sus experiencias, de sus vivencias. Por lo tanto, se puede decir que esta película, todos los personajes, yo os digo, enriquecen, y nunca mejor dicho, al personaje principal.
¿Qué es lo que va terminando o qué es lo que iría ocurriendo durante todo lo que es el argumento de la película? Fácilmente. Lo que es el argumento de la película, o dentro de lo que es el argumento, veremos, digamos, los cierres de esta subtrama, que ya os digo, enriquecen a la principal, pero que a su vez tiene su propio inicio, digamos que nudo y desenlace. Sobre todo un niño, un chaval que recogerá el mundo dantés en un orfanato y que será el hijo, digamos, no reconocido, el hijo bastardo de uno de sus enemigos primordiales, y también junto a una de sus señoritas de compañía o concubina, como la podamos decir en aquella época, en la Francia de la época romántica de principios del siglo XIX. Pero ya os digo, no os quiero desvelar más asuntos de la trama, pero puedo deciros que también tiene elementos románticos y amorosos en abundancia, sobre todo porque una ahijada del propio Edmundo Dantes, y que Edmundo Dantes quiere, digamos que quiere que se encariñe uno de los hijos de sus enemigos con ella se terminará enamorando de ese niño, provocando, digamos, una de las grandes catarsis que tiene la película, en donde, digamos que el corazón que tiene Edmundo Dantes, recubierto de odio, en ese sentido, y de venganza, digamos, se verá como amilanado, y donde surgirá el auténtico Edmundo Dantes, el auténtico conde de Montecristo. También tengo que decir, como os he dicho al principio del vídeo, que el protagonista de esta película se puede decir que es un personaje, pero en realidad son dos. Primero tenemos al propio Edmundo Dantes, un chico juvenil, un chico afable, un chico joven o un hombre adulto joven que tiene un futuro por delante, que va a ser marino, que va a cumplir, por así decirlo, su sueño y que se va a casar con la mujer de su vida. Pero luego tenemos además al conde de Montecristo, que es Edmundo Dantes transformado. Un ser, digamos, sediento de ira, sediento de odio y de venganza. Pero ya os digo, una venganza no como él mismo dice, matarlos sería lo fácil, no sufrirían. Tenemos que ir destruyéndolos poco a poco. De tal manera que Edmundo Dantes, ahora transmutado en el conde de Montecristo, irá urdiendo una trama como si fuera, ya os digo, simbólicamente como una telaraña gigante en el que atraparán a lo que son sus tres enemigos y paulatinamente irán cayendo, ya sea porque sean asesinados, defenestrados, destruidos por sus propios vicios o ambiciones, o también muertos a manos de Edmundo Dantes. Es decir, que Edmundo Dantes cumplirá su venganza de un modo amplio, de un modo, vamos a decirlo, extenso. Pero no os quiero revelar más dentro de lo que es el argumento, porque ya sería empezar a destripar todos los recovecos que tiene esta película. Y os puedo decir que durante las 3 horas vamos a tener que estar muy pendientes y ir enlazando paulatinamente todos los vasos comunicantes de todas las tramas entre sí. También tendremos algún momento, por así decirlo, divertido, divertido o sencillo de ver, en el que se puedan liberar la tensión acumulada, o lo que es lo mismo, que el público o cuando nosotros veamos la película podamos liberar tensión acumulada. Sí, los tendremos, pero no mucho. Y además que el control del ritmo va a ser tan exhaustivo que este director nos pone nerviosos en todo momento dentro de la película. Y además como él quiere, viendo si Edmundo Dantes sobrevive, si no sobrevive, si lleva a cabo su venganza, si contacta con un personaje, si logra, digamos, lo que se tiene marcado. Realmente la película es un ir y venir de personajes que no tiene fin. Esta versión del Conde de Montecristo además es una película que podría catalogarse tanto película de exteriores como de interiores. Pero la belleza de la fotografía es tal que realmente no nos importa si se desarrolla de un modo o de otro. La película además está filmada en algunos de los palacios más apabullantes de todo lo que es. Yo no sé si algunos de estos palacios son los de la ruta de los castillos, que están relativamente cerca de París, pero todo lo que son las mansiones, lo que son los castillos, los palacios donde está filmado, tanto interiores como exteriores, reflejan toda la ampulosidad y todo ese tono épico que se quiere dar a este tipo de relatos. Sobre todo es una película también que a mí tiene cierto tono, ¿cómo diría yo?
cierto tono gótico en lo que es la puesta en escena, ya que por ejemplo todo lo que concierne a la parte de cuando Edmundo Dantes va en busca de ese tesoro de los templarios, sobre todo tiene que bajar, tiene que ir a una isla en donde tiene que seguir una serie de escalones hasta llegar a la entrada de una cripta, que además está custodiada por la, vamos a decirlo, por la estatua de un templario, y además con una espada con la empuñadura cogiéndolo férreamente y con un capuchón. Es decir, aquí en esta parte de la película yo diría que incluso la iluminación es algo más tenue, dándole un tono gótico pero sin llegar a serlo, ya que es una película que es, digamos, clasicismo puro en lo que son las costumbres de las películas de época, pero tiene cierto tono gótico y oscuro que la hace, por así decirlo, especial, y la distancia a bastantes años luz, diría yo, del resto de versiones del Conde de Montecristo. La labor de fotografía que tiene esta película es realmente impresionante, y sobre todo uno de los aspectos que más me ha llamado la atención: el color. En muchos de los otros vídeos que yo he hecho aquí en el canal respecto de estrenos más o menos de hace poco, por ejemplo la de Nosferatu de Roger Ayers, os estuve exponiendo que, por ejemplo, el colorido, lo que es la saturación del mismo color, lo que es la iluminación, era tan sumamente oscura. Y para mi pobre, que había veces que no sabíamos lo que estábamos viendo en la gran pantalla cuando lo vemos la película en sí, porque realmente no se vislumbra bien. Aquí es todo lo contrario. Por eso os quiero decir que técnicamente también es una película que bebe mucho del clasicismo cinematográfico del Hollywood clásico. De todas. Porque además no solo tenemos que fijarnos en lo que son el colorido, la saturación del mismo, la definición, las texturas. Es decir, parece que no estamos delante de una película del Hollywood de hoy, sino que parece que estamos delante de una película, a excepción del color, del Hollywood clásico. Porque ya os digo, la cámara está fija, no hay movimiento de cámara gratuito, pero sobre todo es una película que yo creo que bebe mucho de lo que es el relato, ya no solo de Alejandro Dumas, en lo que se refiere evidentemente al argumento, sino que Alejandro Dumas describe muchos pasajes de lo que es la novela, describe muchos ambientes, y yo creo que los directores han querido dar como esa, ¿cómo os lo diría yo?, como esa sensación de recargamiento visual en todo momento. Es una película que visualmente es apabullante. Como os he dicho al principio del vídeo, lo que más me gusta son los planos cenitales, de una belleza impactante. Pero sobre todo aquí no hay planos picado o planos en contrapicado, digamos, para representar o para querernos dar a entender cosas a lo mejor que no hay, forzando lo que es la planificación, como ocurre a miles de directores hoy en día del cine moderno. Pero lo que sí veo en esta película es una sencillez en lo que son los movimientos de cámara y una sencillez en los planos, pero a la vez complejos, debido a todos los elementos recargados que tiene cada uno de los planos de la película, que yo creo que la hacen especial desde un punto de vista visual. Por eso os he dicho que, os he puesto en la miniatura, que esta película es para mí como una apoteosis visual de todo el conjunto de películas de aventuras. Para mí, una película en ese sentido, desde un punto de vista argumental y también técnico, totalmente sensacional. Tengo que hablaros también en esta película de lo que es la banda sonora. La banda sonora, además, está muy sabiamente incorporada dentro de la narración, porque en muchas películas de hoy y de la historia del cine en general, hay muchos directores que cuando no saben qué sonido meter, meten banda sonora de fondo, como para que acompañe a los personajes constantemente, pero eso no es la función de una banda sonora de cine. Una banda sonora tiene que saber cuándo entrar y cuándo salir dentro de la narración, para no entorpecerla, pero a su vez para enriquecer la narración, igual que las subtramas. Exactamente lo mismo. Y también aportar, digamos, un alma a lo que es la película. Hay una secuencia donde una de las chicas de la película se abraza a su enamorado, creyendo que ha fallecido en un duelo, no os voy a dar más datos, que ha fallecido en un duelo, y entonces el tema principal de la banda sonora salta sin que nosotros lo intuyamos, pero llega un momento que se hace con el protagonismo de la escena. Y esa escena romántica de ese beso de la pareja entre una chica y un chico, tan sumamente sencillo de rodar, se vuelve complejo porque nosotros percibimos que es complejo debido a la banda sonora. No sé si me explico bien, pero realmente la banda sonora arropa a esos chicos y arropa cada secuencia que nosotros vemos en el film.
Incluso hay un momento cuando yo la estaba viendo que digo, en esta secuencia sobra banda sonora. A partir de aquí yo la quitaría. Y en ese momento parece que el director me ha oído y ha desaparecido la banda sonora. Porque yo creo que las imágenes ya tienen la suficiente fuerza narrativa como para no ser obstruidas, narrativamente hablando, por lo que es el sonido, por lo que es la música. Es decir, la música tiene una labor fundamental dentro de las películas, y permitirme lo que es el inciso, porque además esta película es claramente un ejemplo de cómo debe utilizarse una banda sonora. Es decir, tiene que estar dentro de lo que es la propia narración, enriquecerla pero potenciando los elementos dramáticos. Sobre todo al final de la película, en un duelo a espadas realmente antológico, en donde la banda sonora entra, pero además de una manera muy leve, como no queriendo la cosa, y va aumentando lo que es la intensidad. Y como en el momento adecuado, con el momento cumbre, baja. Y luego, cuando uno de los personajes, digamos que se levanta creyendo estar herido o muerto, vuelve el director a meter banda sonora. Es decir, todo está muy calculado para ello. Realmente, por eso os digo que esta película no tiene, ¿cómo os diría yo?, elemento que esté dejado al azar. Yo creo que los directores de esta película lo que han cogido es ir montando trozo por trozo la película, esto parece de perogrullo, pero ir montando trozo a trozo lo que es la película, pero dotándolo de un protagonismo propio. Es decir, la película parece que está como dividida en capítulos, como si fuera el libro, pero cada capítulo tiene una personalidad propia, una puesta en escena propia y una manera de enfocar al personaje propia. Por ejemplo, cuando Edmundo Dantes está dentro de la cárcel, lo que cobra protagonismo dentro de lo que es la cárcel es, como ya os he dicho, de lo que es las interpretaciones, la mirada. Una mirada triste, huidiza, pero sobre todo aterrada. O sea, podemos ver lo que es el sufrimiento del personaje a través no de sus gestos, de su mirada. Porque este actor, Pierre Ninet, el que está aquí en la contraportada, realmente lo transmite todo de una manera extraordinaria. Yo creo que este actor, la película creo que tuvo, si mal no recuerdo, 14 nominaciones a los premios César, que son como los Oscar de Hollywood, pero en Francia, como los Goya aquí, pero en Francia. Y yo creo que este actor debería de haberse llevado, o por lo menos una nominación al Oscar, aunque ya sabemos que los Oscar, pues los últimos años están en otra cosa. Pero si se fijaran en la calidad del cine que se realiza incluso fuera de sus fronteras, se darán cuenta de que esta versión está a años luz de las que se han producido allí en el Hollywood, tanto el Hollywood clásico como en el cine moderno. El cambio de puesta en escena lo vemos, por ejemplo, cuando se transforma en el Conde de Montecristo, porque él adopta una postura, una manera de interpretar a ese personaje que es el Conde de Montecristo, siendo realmente Edmundo Dantes, donde que ya lo protagónico ya no es la mirada y el gesto, sino que es su atuendo y su puesta en escena. Es ya un conde, es elegante, las maneras que tiene de caminar, las maneras que tiene de dirigirse a lo que son sus amigos y sus enemigos, lo hacen algo absolutamente especial. Pero sobre todo hay una secuencia muy pequeñita, que os he dicho que ya está muy bien planificada, en la que Edmundo Dantes, después de mucho tiempo, se reencuentra con su amada, que se ha casado y ha tenido un hijo con uno de sus mayores enemigos. Entonces aquí es cuando las defensas del personaje se vienen abajo. Y cuando vemos, además del Conde de Montecristo vestido con su nuevo atuendo, vemos a ese Edmundo Dantes del principio de la película, en donde todo lo dice a través de la mirada. Como cuando está sentado junto a su amada, la va mirando de reojo y poco a poco va ladeando la cabeza hasta que la va mirando de frente. Es decir, es como si las barreras emocionales de este personaje fueran poco a poco cayendo. El Conde de Montecristo empieza a desaparecer y poco a poco empieza a aparecer Edmundo Dantes. Claro, este cambio en la puesta en escena es donde ahí se ve un director. O directores, como en este caso. Es ahí donde se ve un trabajo meticuloso. Es ahí donde se ve, digamos, que no todo o prácticamente nada en esta película está dejado al azar. Y cuando nosotros vemos en ese sentido al nuevo Conde de Montecristo deshacerse, cuyas barreras y defensas emocionales han caído, ahí es donde, digamos que su ex amada, su ex amante y la mujer de la que estaba enamorado, digamos,
hace resurgir al auténtico Edmundo Dantes. ¿Por qué es una película? Vamos a ir capa por capa. ¿Por qué es una película de redención? Porque se puede decir que la redención no viene de parte de Edmundo Dantes, sino que la redención viene de parte de su amada. En esa secuencia misma, fijaos la complejidad de la misma, en esa secuencia ella se le queda mirando a él y le dice: ¿y perdonarías a esa mujer que se casó con otro? Y cuando él está a punto, digamos, de hablar, se produce un acontecimiento y se queda todo sin saber. Aunque sabemos que al dudar, el Edmundo Dantes, el conde de Montecristo, no tiene la intención de perdonar, porque le han robado su vida, le han robado su orgullo, y él está celoso y envidioso de una vida que le correspondía a él, no a su enemigo, al que creía anteriormente su amigo. Fijaos cómo, digamos, que las emociones se van entrelazando una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. O sea que, por eso os digo que esta versión, digamos que huye de estereotipos, huye de clichés y nos presenta unos personajes perfectamente tridimensionales. Todos ellos muy bien presentados, desarrollados y con un final digno para todos y cada uno de ellos. El final épico de Edmundo Dantes realmente se puede decir que tiene más epicidad, lo que es el final, tiene más epicidad que todas las películas de superhéroes filmadas en los últimos 30 años en Hollywood. Ese Edmundo Dantes, digamos, convertido en capitán, con el mar como horizonte, como, digamos, como sin límites dentro de su vida, cumpliendo su sueño, porque se supone que su barco y su mar no le traicionarán. Su mujer le traicionó porque le creyó muerto, pero aún así él, dentro de ese orgullo que tiene como nuevo conde de Montecristo, le impide amar y le impide ir en busca de lo que era su mujer, de lo que era su amante, de la que estuvo a punto de casarse, realmente de una manera plena, de una manera amplia. Es decir, es una película que, si nosotros vamos viendo dentro de ese envoltorio de aventuras, acción, tragedia, drama, digamos que decir que se puede decir que desde el primer hasta el último momento es una película de emociones contenidas, de emociones reservadas, de emociones reprimidas, y que todos ellos salen a la luz debido a los acontecimientos que se van narrando. Se puede decir que El Conde de Montecristo en ese sentido es una película muy completa. Es una película que lo abarca todo. Por eso os digo que esta película es muy superior a las anteriores adaptaciones, digamos que más superficiales en lo que se refiere al tratamiento de todas estas capas de lo que es la venganza, la envidia, el orgullo, los celos, que también estaban, pero no de una manera tan clara, tan sencilla y a la vez tan compleja como en esta película. Otro de los aspectos técnicos que a mí me han vuelto loco en esta película es sobre todo, ya os digo, los movimientos de cámara, pero sobre todo son mínimos. Por eso digo que tira mucho de clasicismo esta película. Porque esta es una película donde la cámara no se mueve constantemente de un lado a otro. No es Michael Bay, no es Fast and Furious en absoluto, sino que es una película, como os digo yo, es una película en donde el plano sostenido es el principal protagonista. Los héroes, o mejor dicho, los personajes se mueven dentro del plano de una manera holgada. Y además es que los directores se recrean mucho en lo que son la dirección artística y los decorados, muchos de ellos auténticos, porque todos son una delicia. Todos ellos están iluminados exquisitamente, pero sobre todo además aquí en alta definición en esta versión se ven además con una calidad y con una textura que ya os digo, no se ven como en el cine del Hollywood o el cine que se hace hoy en día en Hollywood. Esto se puede decir que esta película es como un oasis en medio del desierto. Un oasis en lo que se refiere a todos y cada uno de los aspectos. Para mí podría haber sido, o puede ser, mejor dicho, es, de hecho, la mejor película de 2024. Una auténtica maravilla que no os podéis perder. El Conde de Montecristo, del año 2024, es una auténtica superproducción épica, un gran espectáculo, pero sobre todo una película que te agarra el corazón desde el principio de lo que es el film y no te lo suelta hasta después de más de 3 horas de narración de lo que es el film en sí mismo. Una película que como adaptación se puede decir que retrae a unos personajes y potencia a otros. Pero claro, es que el cine y la literatura son dos medios completamente distintos.
Y al ser distintos, pues hay que ir modificando una serie de aspectos para que funcionen. Pero aún así, como adaptación y como modelo cinematográfico, funciona a las mil maravillas. Es un espectáculo visualmente impactante, colosal, lleno de colorido, lleno de emociones, con una banda sonora vibrante, con unos movimientos de cámara suaves, con un ritmo que no da un minuto de respiro, con todas las secuencias perfectamente como englobadas en bloques, con cambios constantes de puesta en escena, con vasos comunicantes entre las tramas consecutivas, todas ellas entrelazando y enriqueciendo la principal, pero todas ellas, a medida que se van abriendo, cerrándose a medida que la trama va desarrollándose hasta el final mismo en un clímax absorbente, que además es diferente al del resto de versiones que hay, pero que no es gratuito, no es, vamos a así decirlo, no es de happy end, sino que es un final acorde a todo lo que ha vivido Edmundo Dantes, porque Edmundo Dantes, aun siendo bondadoso, ya no es la misma persona. Ya el Conde de Montecristo se puede decir que ha absorbido la inocencia que tenía Edmundo Dantes, convirtiéndolo a alguien, como él dice, completamente diferente. Sobre todo en esa misiva, en esa carta que le da a su amada, diciendo que no puede haber nada entre ellos, que evidentemente todo ha cambiado y que ahora el mundo pertenece a los jóvenes, a una serie de jovencitos, tanto chicas como chicos, que han ayudado y que ayudarán en Edmundo Dantes. Todos ellos con su correspondiente trama, con una perfecta planificación y sobre todo secuencias que te encogen y te llenan el corazón. Amores, desamores, romanticismo, intrigas palaciegas, tragedias, incluso una pequeña historia de fantasmas. El Conde de Montecristo, con ese toque gótico que tiene en ciertas partes de la película, sobre todo en lo que se refiere al mundo de Edmundo Dantes, es una magistral película, una obra maestra del cine de aventuras que tendría que haber tenido mucho más reconocimiento cinematográfico del que tuvo. Yo sé que se estrenó en el cine, error mío no ir a verla. Uno de vosotros, uno de mis suscriptores, me la comentó o me dijo: oye Mario, tienes que ir a ver esta película y comentarla porque es excepcional. Otro amigo mío, Leandro, del Despotricador Cinéfilo, también me lo dijo igual. Dice, tienes que verla, tienes que... Y cuando salió en formato físico, la vi. Cuando fui al cine, pues ya... Es que como ya las películas en el cine duran muy poquito, ya están muy poco tiempo, pues no me dio tiempo ir a verla. Pero vamos, esta película es para verla en el cine. Pero si no tuvisteis, digamos, la suerte de verla en el cine, en formato físico es todo un espectáculo, y además que es completamente absorbente. La trama de la película te mantiene pegado al sofá o pegado a la butaca de una manera como muy pocas películas hoy en día es capaz de hacer. Esta película, El Conde de Montecristo, francesa, es la mejor adaptación de la gran novela Río, o la gran novela, digamos, extensa del siempre fantástico Alejandro Dumas. Os la recomiendo encarecidamente, como muchas o la mayoría de películas que comento aquí en el canal. Una puesta en escena elegante, unas interpretaciones magníficas y sobre todo una dirección por parte de estos dos directores franceses que yo creo que es absolutamente apabullante. El Conde de Montecristo de 2024 es la obra maestra definitiva de lo que son las adaptaciones al cine de este gran escritor que es Alejandro Dumas. Una película que para mí es 5 estrellas, es un 10, al igual que la anterior, al igual que Avatar. Dos películas tan diferentes, tan distintas, las dos de acción, de aventuras, de tragedia, de drama, pero sobre todo con muchas capas de significación. Dos grandes obras maestras para ver en lo que queda de vacaciones. Avatar y El Conde de Montecristo versión 2024. No os la podéis perder. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. De verdad, no os perdáis esta obra maestra de 5 estrellas, de 10. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.